un nuevo tema a tratar en el canal de Edad Ediciones y en este caso he invitado a una persona muy especial para todo este mundo del estudio de las religiones y las religiones comparadas, que es el tema principal del canal de Edad Ediciones. Tengo con nosotros a nuestro amigo Jacob Amar Ronstein. ¿Cómo estás, Jacob? Muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Yo tengo mucha estima por tu canal, te lo mencioné. Has tenido en tu canal a personas de una talla enorme. Es el que conoce tus canal y tus videos. De verdad, me siento demasiado honrado de poder participar en esta plataforma. Oh, el, el, el honor es mío, Jacob. Me gustan mucho tus videos y los temas que tratas en ellos y siempre lo que me llama la atención es que utilizas las fuentes y para eso eso para mí es muy importante, referirnos a las fuentes. Y, y ya como he averiguado un poco acerca de tu vida personal, supe que tú eres ingeniero químico, ¿no es así? Correcto. Sí, así es. Y claro, por eso si ves la imagen aquí, yo también me he dado cuenta que obviamente un devoto observante del judaísmo. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacer, o que quiero hacerte, es ¿cómo viven estas dos personas digamos, en un mismo cuerpo? Es decir, por decirlo de Es, alguna manera. es buena pregunta. Em, Realmente, por el desarrollo histórico en cómo se vio, sabes que los conceptos religiosos tuvieron una presencia mucho más larga en la humanidad y el desarrollo de la ciencia realmente tiene, o como lo concebimos hoy, el método científico de hoy, tiene 200 300 años. Así que el choque fue muy duro a nivel social, a nivel como la teología aborda estos temas y por eso se hicieron o nacieron seis, se podría decir, posturas de cómo debería ser esta relación entre lo que es la Torá, o yo no voy a hablar en términos de religión, pero sí en términos de judaísmo, de cómo debe ser la postura del judaísmo con la ciencia. Que a propósito, muchos grandes científicos del pueblo de Israel, al revés, muchos grandes sabios del pueblo de Israel eran científicos. Maimónides era doctor, no sé, el Rebbe Lubavitch era ingeniero, tienes a Shmuel era astrónomo, hay una infinidad de ejemplos. Hoy en día se ve como este choque, principalmente porque en Occidente realmente sí hubo un choque muy grande, porque muchos de los descubrimientos o de los aportes que hizo la ciencia explícitamente contradecían muchos de los fundamentos, por ejemplo, los aristotélicos o fundamentos teológicos que se tenía, y por eso es que en esa imagen que pones, es como si fuera una dualidad viviendo en la misma persona. Yo no lo concibo así, yo concibo que es la misma persona, simplemente haciendo las distintas actividades, pero puedo comprender que en muchas de las mentes, particularmente en las dogmáticas, en las religiosas, sí existe esa dualidad dentro del ser humano. Hay seis posturas de cómo se puede abordar el tema de la Torah y la ciencia. Una postura dice que la Torah y la ciencia se contradicen y que la Torah es verdad. Otra postura dice que la Torah y la ciencia se contradicen, pero la ciencia es verdad. Conocemos, son las posturas más clásicas, más comunes y las que más, digamos, les da miedo a indagar. Otra postura es no, se complementan. La Torah encaja con la ciencia y por eso la Torah es verdad. Entonces, por ejemplo, hay Midrashim, un Midrash que habla de que la Torah, de que Adán tenía cola. Entonces dicen, ah, si ven, la evolución encaja. Y empiezan a sacar un montón de citas para que encajen con lo que propone la ciencia. Otra postura es al revés, que la Torah y la ciencia encajan, por lo tanto la ciencia tiene razón. Esa es otra postura, que es como toda la crítica textual, no sé cómo se pueda mandar acá. El problema con esta visión es que asume que la Torah y la ciencia están hablando de lo mismo. ¿Quién dijo que cuando la Torah te habla de la creación del mundo o te habla de lo que sea que te hable, quién dijo que te está tratando de dar un mensaje científico? Y es que no lo está haciendo. Y los sabios de Israel ya lo han advertido un montón de veces. La Torah y la ciencia son temas distintos y decir que se contradicen es como decir que la acupuntura se contradice con la matemática.
son dos planos distintos. Lo que la ciencia te va a hablar es sobre la esencia humana, sobre cómo las perspectivas del mundo, los objetivos del mundo, es la Torá. Y la ciencia te va a hablar del mecanismo del mundo. Entonces, si tú quieres saber cómo cae una manzana o cuántos átomos tiene un metal. Entonces, puedes preguntarle a la ciencia, puedes preguntarle a Dmitry Mendeleev sobre la tabla periódica y buscas el elemento plata, lo mides y ahí sabes cuántos átomos tiene. Pero si tú quieres saber cómo se utiliza la plata, cuál es la forma justa, cuál es el objetivo de la plata en el mundo, entonces pregúntale eso a la Torá. Entonces, esas son ambas perspectivas. No obstante, la ciencia obviamente sí tiene una gran contribución en cómo podemos entender la Torá y al revés, la Torá nos ayuda a enfocar la ciencia. Así es como yo explicaría cómo esa imagen vive en mí, aunque no de forma dual, sino que es como un solo conjunto, ¿sí? Sí, entiendo. Pero yo quería ir un poco más antes del Humach, antes del judaísmo, que te pusieron en una posición, si puedes, antes de recibir, cuando muy niño, como, Mm, como, cómo, ok. cómo es, Vámonos al aspecto psicológico entonces. claro, Em, en el sentido de cómo puedes, con los estudios de ciencia, tú seguir pensando que existe un ente superior. No pensemos todavía en lo que dice el Humacho, la Torá. ¿Cómo, claro. cómo, Ok, a nivel personal, sí, a como nivel personal? Sí, así empezaste abordando la pregunta. Em, sí, mi padre es un hombre académico, él tiene una gran presencia en el país donde yo originalmente hice Alia, que es en Colombia. Mi papá él tuvo cargos desde decano, incluso rector, él abrió cursos con universidades también a nivel internacional. Es una persona de la academia en la ingeniería. Yo obviamente crecí en un ambiente donde la ciencia no es algo extraño, pero también en una familia ortodoxa. Quizás esta pregunta, por eso debería ser dirigida a mi papá, porque ah, él es el que pone estos conceptos de cómo se puede ser ortodoxo en una casa donde tiene ciencia. Pero por eso yo nunca vi esta disparidad, porque del modo en que con mi papá podíamos cumplir Shabbat, ir a la sinagoga, escuchar Torah y todo esto, también tenías una charla de los fósiles de dinosaurios de hace milenios y no contradice el hecho del Génesis. Entonces, sí creo que el factor educacional de la casa jugó un rol muy importante. Otro aspecto muy importante es que em, la educación del colegio también, el rabino, uno de los rabinos de mi niñez, o los dos principales rabinos de mi niñez, sus nombres el rabino Goldschmidt y el otro el rabino Amsalem, también me inculcaron perspectivas de que tú debes buscar mucho el enfoque intelectual, no tanto las partes emocionales, porque si uno se pone emocional, la ciencia no encaja ahí, la ciencia no piensa en tus emociones, la ciencia son más que todo datos. claro. Entonces, como que eso es lo que se me fue inculcando, yo diría. Por ejemplo, el colegio que tú asististe desde muy niño ¿había rabinos? ¿Cómo? Sí. Sí, Ah, era el colegio hebreo quizás el único colegio propiamente declarado judío en Colombia. Y el colegio hebreo tiene rabino, por supuesto, tiene toda una sección judaica. em, y todos los días tú tienes encuentro con el rabino. Y no es un colegio que se puede decir estilo yeshiva, no es como una yeshiva, ujú. sino que es un colegio que también te dan las clases, digamos, de temas mundanos como ciencia, biología y todo esto. Y ese sería el trasfondo. O sea, para entender, para que nuestro público entienda, es parecido, por ejemplo, a los colegios católicos, entre comillas, normales, que cumplen con el programa educacional del país, pero además tienen un ramo de religión que es catolicismo o es distinto. ¿Cómo es? No, no estoy seguro cómo funcionan los colegios católicos, por eso Guardando no las me atrevo. proporciones, obviamente. Sí, no, sí, no, o sea, no me atrevo a decir una comparación, pues no sé Mm, cómo funciona en este estilo de programas académicos, pero en el colegio en donde yo estaba, la presencia del rabino es que tú tienes te forman más que todo una identidad judía, una identidad de amar a Israel, de ser perteneciente a una comunidad, todo esto, pero no.
nunca te muestran como un aspecto dogmático, eso es algo que yo sentí Ya, y lo puedo decir porque muchos de mis amigos no son tan practicantes, algunos sí, algunos no. Tú puedes ver toda la gama y es quizás una expresión de que el colegio te daba la oportunidad, así donde yo estudié, la oportunidad de forjar más bien una identidad que lo de forjar una praxis. claro, en ese sentido, yo lo que veo en mi experiencia, por lo menos, de haberme educado en colegios católicos, es que la mayoría luego con los años, de las personas se alejaron de la iglesia o de las creencias religiosas, más que acercarse. Eh, ¿Cómo fue tu caso en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú en... Mi caso, y me atrevo a decir que el caso de casi de todos, en donde yo estudié, quizás habrá uno que no, pero siendo que el judaísmo no se concibe tanto como una religión, sino como una identidad quizás nacional, hay quienes lo tratan de decir que es étnica, cómo se defina, pero al aspecto religioso, una persona, aunque abandone la parte ritual, no puede abandonar su parte, digamos, perteneciente a un pueblo. Por lo tanto, esos judíos, aunque no siempre practicantes, que hayan salido de mi colegio junto conmigo, si tienen esa identidad porque pertenecen a un colectivo que son los judíos. En mi caso, yo, obviamente, conectado a Israel, yo desde muy pequeño estudio el Tanaj. De hecho, cuando tenía como 15 años, participé en el concurso mundial de Tanaj. Representé a Colombia, de hecho, en Israel en este concurso. Y así es como yo desde muy pequeño he estado involucrado en lo que es la Torá y todo esto. Y básicamente sería así. Si, por ejemplo, veo mucho los videos de Sergio Bacari, y él siempre dice que no es religioso, pero uno lo ve haciendo, eh, practicando muchas ceremonias, por ejemplo, Pesach, para él he visto que es muy importante. ¿Cómo puedes un poco explicar ese tema, que es un poco di- difícil para entender al público en general? Claro, de hecho, hablando de Sergio Bacari, yo tengo un video con él en el que decimos Sí, justamente eso. En el video, él me dice, yo digo, no, Abraham no le dijo, Dios no le dijo a Abraham, sí, remitiéndonos a la Biblia. Y eso es gracioso porque yo le digo, está escrito en Génesis 12 y él me dijo el versículo. O sea, claro, yo era el que iba a citar y él es el que no cumple y él me lo citó a mí, ¿sí? sí, Y se me lo dijo sabes algo, de memoria todo. sí, me lo dijo en hebreo de memoria. Lej leja la ceja. Y ¿qué pasa? Ahí Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran religión. No dice eso, voy a hacer de ti una gran nación. Ah, Y ahí sí, le dije a Sergio, porque nosotros no somos una religión. Y él dijo, claro que no somos, tú eres uno de los míos, como diciendo que el aspecto que nos define es realmente un aspecto nacional. Por lo tanto, las prácticas como hacer la comida de Pesaj, el ejemplo que diste, ¿qué recuerda la comida de Pesaj? Nos recuerda un evento nacional. ¿Cuál fue ese evento nacional? Que el pueblo de Israel salimos de Egipto. No es una práctica ritual que compensa un folclore religioso, sino compensa o viene a responder o es parte de un un evento, lo que nosotros asumimos un evento o un ethos nacional que se manifiesta hasta el día de hoy por medio de una comida en donde relatamos lo que le pasó a la nación de Israel en Egipto. Entonces, incluso lo que pareciera un ritual religioso, en verdad no es tan religioso, es un ritual nacional. Por eso quizás personas como Sergio toman parte en esto. sí, justamente, bueno, se me viene a la mente una pregunta respecto a la, se- eh, a las festividades. Eh, ¿Tú qué dificultades le ves, por ejemplo, a un practicante de Argentina realizar la festividad en relación a uno que está en el hemisferio norte? Me refiero a esto porque como las festividades están muy ligadas a lo natural, a la época, sí, creo estar en lo correcto, eh, a la época en que se desarrollan. ¿Qué dificultad le ves tú? Porque, por ejemplo, en Argentina ahora estamos entrando al otoño, y en Israel está entrando a la primavera. Entonces, y la festividad está muy ligada a la estación del año. ¿Cómo ves tú ese? E-
Exactamente, tienes razón. Y le doy un ejemplo al público para que se imaginen. Hay una fiesta que nosotros celebramos que se llama Sukkot. Sukkot Ujú. es una fiesta en la que nosotros salimos a una clase, una especie de cabañas, como unas casas temporales que salimos de la casa y las cabañas. Pero esto tiene sentido. Las cabañas son cómodas para el mes en el que cae, que es Sukkot, que digamos esto es septiembre por allá, que el clima en Israel está bien para esto. Pero imagínate en Rusia o en Polonia, los judíos en ese frío saliendo a una cabaña. No tiene mucho sentido que eso sea, y de hecho tiene muchísimo sentido de que esta ley, este tipo de leyes, se hayan dado específicamente para una zona geográfica como es Israel. Por eso es que sí, lo que tú dices lo traen también los sabios de Israel, lo traen Nachmanides, también lo comenta Rabenu Bajia. Esto lo comentan sobre un comentario en Deuteronomio, de que ¿para qué son las mitzvot? Es decir, los preceptos de Israel, para que no se nos olviden, que es Metsuyanim Lachem, está escrito, que recordemos cómo se hacen los preceptos para cuando volvamos a la tierra de Israel. Explico. El contexto es que el pueblo judío, nosotros tenemos nuestros objetivos en la tierra de Israel. De hecho, de eso habla toda la Biblia y de hecho, eso habla todo el Talmud y las profecías y todo eso. Se enfocan en que el pueblo de Israel volvamos a la tierra de Israel. Esa es la redención, que el pueblo de Israel volvamos. Pero al ser expulsados de la tierra de Israel durante estos últimos par de milenios, ¿por qué se siguieron conservando los preceptos? Para recordar cómo hacer los preceptos para el día en que volvamos a la tierra de Israel. Así lo traen Nachmanides y así lo trae Rabenu Bajia. Lo traen Barzanum Midrash de Midrash Tanjuma. No me meto en esto de las fuentes, pero Ujú. básicamente lo que están planteando es que lo que tú dices, el verdadero objetivo de los preceptos de Israel en verdad, y si hay algún judío viéndome en Argentina, como tú mencionaste Argentina, lo Mm. siento, propiamente son en la tierra de Israel. Así es como se entregaron y para ese objetivo se entregaron. De hecho, cuando sale el pueblo, esto se aprende también del contexto en cómo se describe la Torá, que la Torá, y también a nivel académico, la Torá se plantea más bien como un libro que tiene un enfoque político, y el enfoque político es particular de los judíos en la tierra de Israel. Y eso es lo que están recalcando una y otra vez, de que Judea, los judíos en Judea y así. Pero el pueblo de Israel, ¿por qué salen de Egipto? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la tierra de Israel. Esa es la promesa que se le hace a los patriarcas. El pacto que se le hace a los patriarcas, ¿cuál es? No es un pacto por los preceptos ni por el Shabbat, es por la tierra de Israel. Por fin, cuando el pueblo de Israel salen de Egipto, ¿salen hacia dónde? Hacia la tierra de Israel. Y está escrito en Éxodo 18, 19, que Dios le ordena a Moisés desviarse, así desviarse. ¿Hacia dónde? Hacia el Sinai para recibir la Torá. Es decir, que el objetivo en verdad es la tierra de Israel, pero para poder tener las herramientas de cómo prosperar a nivel político y social y todo eso en la tierra de Israel, toca pasar por el Sinai. Es decir, tenemos que tener la Torá para que esto tenga sentido. Por eso lo que tú dices es correcto. La Torá, por eso mismo, o la práctica del judío afuera de la tierra de Israel, es solamente para que no se le olvide para cuando vuelva a la tierra de Israel. Y quería, respecto como mencionaste Sukkot, quería entregarle a los amigos un dato curioso. En Chile, probablemente sin saberlo, hemos celebrado Sukkot desde nuestra independencia. Y tú preguntarás por qué. Eh, Sí, en serio. bueno, con lo que he averiguado, como es la festividad y cómo es la festividad que nosotros realizamos para la semana del 18 de septiembre, nosotros realizamos en Chile lo que se llaman ramadas, o lo que podías denominar enramadas. Y si tú las miras, y yo miraba las cabañas que se muestran en Jerusalén, es prácticamente lo mismo, son las mismas ramas, es todo, y en la misma época. Entonces, a mí me Wow. llama mucho la atención que sea así. Si tú ves la historia de Chile, la gente salía, se instalaba en esa ramada y pasaba días, en este caso una semana de festividad, en esas ramadas, viviendo en esas ramadas, tomando, comiendo, en fin, festejando. Durante una Wow. semana, de ahí viene, quizás pocos se han dado cuenta, lo he conversado con otro amigo, me dicen, sí, yo creo que sí, hay algo ahí que hay alguna influencia y, y probablemente. De hecho, es curioso porque tú puedes ver también este mismo motif de las cabañas en incluso culturas cananeas.
podías ver estos mismos indicios de las fiestas de las cabañas y algunos otros motivos así, o la relación con el agua, porque este mismo periodo es el periodo de la transición para entre lo que es los periodos más áridos a pasar periodos de donde hay agua del cielo. Entonces, quizás sí hay una tendencia humana a hacer esto y puede ser que acá lo que está haciendo la Torah es tratar de enfocarte esa tendencia humana a un mensaje específico. Claro, por ejemplo, acá en Chile los padres de la patria, comillas, eran de todos masones. Y como la masonería estaba muy influenciada por el judaísmo, bueno, por la cábala incluso, quizás vino algo por ahí, alguna influencia. Pero eso es, bueno, un tema de mayor debate. Eh, Siguiendo un poco con esta visión de ciencia y religión, eh, un poco tú lo comentaste anteriormente, pero ¿tú crees que pueden llegar a entenderse, llegar a algo común, la ciencia y la religión? Que Sin tú nos has duda. explicado en este caso que que el judaísmo no es religión, es otro tipo de... Correcto, Ujú, porque como tú bien mencionaste a Sergio Bacari, él es parte del judaísmo, pero yo no creo que él se conciba como un religioso. Hay la paradoja dentro del judaísmo, que hay judíos, ateos, parte del judaísmo. Yo creo que la ciencia y la religión, particularmente conciliarlo, no lo sé. Te voy a hablar en la perspectiva del judaísmo mismo. ujú, Em, Como ya se mencionó, se está hablando de dos campos distintos. La pregunta es si uno le aporta al otro y el otro al otro. Es decir, si hay puntos, si hay tangentes, si hay puntos en que se común. podrían tocar. Yo creo que sí. Te doy un ejemplo. Em, este es un ejemplo que me gusta dar. Como ingeniero químico, que la física nuclear o la ingeniería nuclear, que es una de las ramificaciones de la ingeniería química, es una de las cosas que aprendemos, perdón, tú cómo utilizas la energía nuclear o todo este conocimiento de las fusiones, fisiones nucleares, de liberar tanta energía. Hay dos formas. Puedes hacer con esto armas y destrucción o puedes crear con esto energía y suplir a la humanidad. Es decir, para determinar cómo enfocar una herramienta, porque la ciencia en este caso es una herramienta, tú necesitas una, ¿cómo se dice en español? Compass, como una brújula. Tú Ah, necesitas algo que te diga hacia dónde ir. Entonces, acá el judaísmo es una brújula, al igual que hay otras brújulas. Está la brújula, por ejemplo, exagerando, ¿sí? No quiero hacer una falacia ad Hitlerium, pero está la brújula del nazismo. El ujú, nazismo, los nazis tendrían su propia forma de qué es la forma correcta de usar la energía nuclear, y para ellos un mundo perfecto es sin judíos, entonces utilicemos la energía nuclear para acabar con ese grupo. El judaísmo te plantea otra brújula, que tiene un sistema de lo que aspira y que las naciones no tendrán guerra y todo esto. Entonces se enfoca hacia otra dirección. En ese sentido, la Torah tiene una incidencia no solo en la ciencia, sino que puedes utilizar la Torah en el deporte, la Torah en la culinaria, la Torah en you name it. Por otro lado, la ciencia también nos puede ayudar en nuestra forma de cómo podemos concebir las cosas. Un ejemplo es, y este es quizás de los más debatidos, que es la teoría de la evolución. No sé si hablarás de este tema un poco más adelante, pero la teoría de la evolución es un tema que obviamente es chocante para los que creen al pie de la letra el escrito de Génesis, porque si en Génesis me dicen que Adán fue creado de la tierra y luego le puso el alma y todo esto, pero viene Darwin y empieza a hablarme de mutaciones y un proceso progresivo, entonces acá hay algo, una cosmovisión de algo espontáneo a algo progresivo. ¿Qué ujú, pasa? Que de hecho el mensaje del judaísmo durante, o sea, creo que prácticamente siempre en el mismo Talmud, en el Talmud Yerushalmi, te habla que los procesos son Akimá, progresivos. El Maral de Praga a nivel cabalístico explica, no, en la Cábala, que son mundos que se construyen y se destruyen. Es decir, es un mundo que se va haciendo en capas, que se va de forma progresiva. Esa idea Darwin nos ayudó a entenderla más. Porque antes, antes de Darwin, las personas en verdad creían que todo era así. Las personas no concebían que la historia tenía un proceso, no concebían que las cosas son, ¿sabes? Como la forma progresiva del mundo. Gracias a Darwin se cambió un switch en la conciencia humana de cómo vemos las cosas. Y esto nos ayuda mejor a entender la Torah. O por ejemplo, el hecho de Copérnico, ¿sí? Aunque ya antes de Copérnico lo habían planteado, pero Copérnico, luego Bruno y así, de que
quizás, y Galileo también, quizás el Sol es el que, no es el que gira en la Tierra, sino que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Y esto Ah, le cambió las perspectivas al ser humano de cuál es nuestra relación con el cosmos, qué tan importantes somos, la globalización. Entonces, la ciencia nos ayuda a poder tener enfoques mucho más amplios de la vida. sí. Em, Es más, y si me permites, incluso si Darwin no tiene razón, incluso si de alguna manera demostramos que tampoco giramos alrededor del Sol, supongamos, esto no cambia que la Torá, nuestra perspectiva de que la Torá es verdad o no, sino que esto nos ayuda a refinar nuestra forma de entender la Torá. sí, lo que estaba pensando mientras conversaba es que tú te referías a la teoría de Darwin, pero bueno, sin embargo, es una teoría. Hasta el momento la ciencia no le ha dado la categoría de ley, ¿cierto? Porque es distinto una teoría a una ley. Por ejemplo, la ley de la termodinámica, esa es una ley, se cumple sí o sí en en ciertos dominios de espacio físico, ¿no es cierto? En cambio, la teoría de Darwin es solo una teoría, no es una ley. Entonces, a lo que voy yo que esto es bastante debatible y por lo menos lo que yo observo es que cada vez que uno se acerca más a las leyes, yo le encuentro más armonía a lo que dice o lo que trató de decir el Humach o que lo que nosotros no podemos interpretar todavía correctamente dado el tiempo en que fue escrito y el contexto en que fue escrito. eh, por ejemplo, si hablamos de la teoría que también es una teoría, ¿ya? De la teoría del Big Bang, eh, habla que es un modelo que describe un cosmos más concentrado y procedido por una singularidad en el espacio-tiempo. Y a lo que voy yo aquí es que, según esto, antes no había espacio-tiempo. ¿Qué opinas tú al respecto, considerando todo lo que tú has estudiado de la Torá y esta afirmación? Antes no había espacio-tiempo, luego sí hay espacio-tiempo, porque en realidad el tiempo no existe y el espacio tampoco. Lo que existe es el espacio-tiempo, es una unidad. ¿Cómo Correcto. para ti esto concuerda con la idea de unidad, de la unicidad de Dios, entre comillas, Dios? ¿Mm? Es buena pregunta. ¿Mm? Es buena pregunta. Solo una sobre la teoría de la evolución. Correcto que se llama teoría, porque para que sea una ley tiene que ser demostrable, tiene que ser replicable y que dé los mismos resultados para que sea una ley. La teoría de la evolución no podemos hacer mutaciones en un lapso de milenios, por lo tanto, no ha pasado a ser ley. No obstante, la teoría de la evolución, siendo que sí tiene, sí se ha podido replicar en ciertos aspectos el tema de las mutaciones. Hay quienes se proponen que es una, aunque se llame teoría, que sí es bastante sólida. Aún así, no niego que sí la ciencia también lo llegue a refutar. Nuevamente, la ciencia es algo que se refina a sí misma. Sobre el tema del Big Bang, comentaristas como Rashi, que plantean, de los Rashi es uno de los exegetas más prominentes, que más presentes en el Humash, que está, lo ubicas entre el siglo X y XI, que él escribe en uno de sus primeros comentarios al libro de Bereshit, que es un libro, el Génesis, Génesis 1.1. Comenta que el libro de Génesis no viene a explicarte o a explicarnos sobre la cronología del mundo. Es decir, que lo que habla el texto bíblico sobre que el primer día fue luz y todo esto. Entonces, lo que dice Rashi es, no te apresures a creer que el punto de la Torah es hablarte sobre cómo se creó el mundo a nivel físico, porque esa pregunta no es la que está tratando la Torah aquí. Lo que está tratando la Torah aquí es otro tema. Es un tema sobre cuáles son los objetivos del mundo, cómo es la esencia humana. Ahora, sobre la unicidad de Dios, es buenísima pregunta porque sí, en el judaísmo nosotros tenemos esta idea del monoteísmo, pero monoteísmo no es solamente en creer que hay un Dios, sino que concebimos que hay una unidad. Dios, esto en términos cabalísticos
se le llama Atzilut, no me meto mucho en esto, es un tema complejo. Nosotros en nuestras facultades humanas debemos categorizar y al categorizar le pusimos a una categoría el nombre tiempo, el vector del tiempo y al otro el espacio. Y por así vivimos durante siglos hasta que llega un genio que se llama Einstein, que era judío de hecho, que Sí, él me plantea parece que que era no, judío. Es ¿correcto? broma. Sí, sí, correcto, era un judío, que él plantea algo sumamente interesante, que de hecho no hay una separación entre el tiempo y el espacio, tampoco el tiempo tampoco es de una forma vectorial constante como se había concebido, sino que puede ser una variable dependiendo de la masa. Te desarrolla toda una teoría que es una cosa brutal, ¿sí? Y así Einstein nos cambia todas las perspectivas de cómo funciona la física newtoniana, era el modelo físico que se tenía sobre el tiempo y el espacio. Einstein lo transforma y él sí logra conciliar el tiempo y el espacio. Sobre la teoría del Big Bang, tienes razón que es muy difícil de entender qué había antes del Big Bang. Sí existen los Midrashim, en el Midrash te habla de que antes de la creación estaba Hashem, estaba solo Dios y Dios solo. Y Dios no ocupa un espacio. Nosotros no decimos que Dios es físico. Y Dios tampoco es parte del tiempo, porque Dios es antes y después. Entonces, en este aspecto quizás se parecería al tema de que antes esto, quizás, pero nuevamente, el punto de ese Midrash tampoco es hablarte sobre cómo se creó el mundo a nivel geológico o astronómico. Claro, y eso me lleva a otro tema, como ya lo mencionaste, mencionaste el pasaje de Berechit. Quisiera explicarle a nuestra audiencia que esta es la primera línea de la Biblia, que creo que la mayoría de la gente piensa que ha leído la Biblia realmente y, yo creo que un porcentaje enorme no tiene la conciencia de que los primeros libros de la Biblia fueron escritos en hebreo y la primera línea de la Biblia, la que eh, es esta, la que está aquí, y si no hace por favor el honor de- de leerla, por favor, Eh, Jacob. Sí. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Claro, y como ven aquí, la palabra Dios en realidad no está. Lo que Mm, está es Berechit, que significa, eh, no exactamente en el principio. ¿Qué traducción le das tú, si es que se puede dar alguna traducción de Berechit, mm. Jacob? Es buena pregunta. De hecho, hay como 57 explicaciones de esto solo en la introducción del Zohar. Ajá, Em, pero es una palabra que es difícil, es una palabra complicada a propósito. La puntuación que tú, esto es algo nuevamente, como tú dices, hay personas que se sorprenderán que la Biblia fue escrita en hebreo. Resulta que sí, y no solo que fue escrita en hebreo. La palabra Bereshit es una palabra que, para los que no saben, el texto bíblico no tenía puntos. Esos puntos que ustedes ven son las vocales del texto. La primera letra que se ve, sí, se lee muy bien, de derecha a izquierda, y la primera letra es una bet. Y ustedes ven que tiene puntos. Si no tuviera puntos, no sabríamos lo que dice ahí. Podría decir Barashit o Barashat o Barshitat, no sabríamos. El pueblo judío, debido a que tenemos una tradición milenaria, pudimos conservar las puntuaciones y el significado del texto hasta hoy. Entonces, ahí lo que dice es Bereshit. A nivel lingüístico, es una palabra extraña, porque en lingüística, en hebreo bíblico, existe algo que se llama la smihut, que es que tú complementas dos palabras. Por ejemplo, en el comienzo del partido de fútbol, en el comienzo del partido, ¿sí? ujú, Tienes dos sujetos, que es el comienzo, y tienes el partido, em, entonces, o del juego, llamémoslo, en el comienzo del juego, y para unirlas, tú tienes en el comienzo del. En hebreo hay algo similar que es la smihut. Ahí esa palabra Bereshit no significa en el principio. Lo traducen en las Biblias como en el principio o en el comienzo, pero realmente al tener una shva, que es la primera vocal que se ve ahí en la bet, esa ujú. palabra lingüísticamente sería como si tuvieras este conjunto de palabras, esta smihut, sin la segunda. Es decir, en el principio de, pero no te dicen cuál es en el principio de qué. Es como una palabra incompleta, es a lo que voy. La Ajá. palabra Bereshit es una palabra que no entendemos porque está incompleta. No nos están diciendo a qué se refiere. Es una palabra muy enigmática por eso mismo.
Es como solo Es con la como primera decir, palabra no entendemos. es como decir, Bereshit, puntito, 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 bara, Correcto, ajá. correcto. No sabemos, exacto, nos dejaron en suspenso. Pero Reshit, aún así, ujú, sí, perdón. la palabra rechit hace mención a cabeza Eso es lo o que iba no. a decir. Es Mm, lo que iba a decir. La palabra Rosh significa cabeza. Aún así, la palabra Reshit tiene un significado que es, como decir, objetivo, como Birshut, como Lirshut, como un objetivo de algo. Entonces, sí se podría llegar a entender que Bereshit es como con el objetivo de. Tampoco nos dicen de qué. Ahí ajá, también otra cuestión, que si también asumes que es digamos, si es con la cabeza de o con el comienzo de, no te dicen. Y si te dicen que es con el objetivo de, porque eso también es otra forma de explicar la palabra reshit, tampoco te están diciendo con cuál objetivo. Sea como sea, es una palabra en smihut y por eso es tan enigmática el texto que solo en hebreo esto tiene mucho sentido. Cuando te traducen al español, uno dice, ah, bueno, comenzó el mundo, pero cuando lees en claro, hebreo quedas como, ¿qué? exacto. Que eso pienso yo que es lo principal, partir leyendo o tratando de leer lo que se quiere decir, porque si no, sobre esa base se empieza a formar algo que no es lo que se quiso decir. Entonces llegamos, quizás queríamos ir al norte y terminamos yendo para el sur, ¿no es cierto? Eh, y luego, también creo que Rechit hace mención a los primores o como, o casi como si fuera en primavera. Es así o no? No estoy seguro qué es la palabra primores en español. Los primeros frutos, los primeros, Ah, como las las primicias. primicias, claro. Eh, mm, no estoy seguro si hay quienes lo puedan explicar así. Es Ujú, posible, no lo conozco, pero la palabra que generalmente se usa para primicias en términos bíblicos es bikurim, como ajá, que viene de la palabra como bejor, como que es como primogénito, es bejor, un primogénito. Y ajá, la misma raíz etimológica se utiliza para las primicias como en la agricultura, que es bikurim. ok. Y luego, bara no es crear, es formar, ¿no es cierto? O, Es todavía más o difícil, es más difícil. Sí. es más difícil aún, porque la palabra bagá, eh, hay quienes dicen, no, crear de la nada, pero no necesariamente. La palabra, esta misma raíz en hebreo, que es la bet, la resh y la aleph, son esas tres letras, Ujú, aparece muchas veces en la Biblia hebrea y no significa crear de la nada. Por ejemplo, en ese mismo capítulo aparece otra vez, en Génesis 1:27, que habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que si fue a partir de algo, por lo menos a partir de la imagen y de la semejanza, o claro. a partir del barro o de lo que sea. Es decir, que no es necesariamente crear de la nada. También el mismo verbo se utiliza en Génesis capítulo 5 versículo 1, la misma cosa. También en Bereshit Rabba, que ya es en términos midrashicos, que es un hebreo un poco posterior, porque el hebreo bíblico es un poco distinto al hebreo de siglo 1, 2 y 3 en adelante, pero incluso en hebreo más posterior tampoco tiene este significado. Bereshit Rabba capítulo 8, ahí te van a decir que Bara también es a partir de una idea o a partir de algo. Isaías capítulo 4 versículo 5 también te dice que eh, como que Dios pone el cielo, como que difunde el cielo como encima de nosotros. Entonces también es a partir de algo en Josué capítulo 17 versículo 15, también en el versículo 18. Ahí usa el término bagat, que ubretú creo, que es que tomaron madera e hicieron esculturas. Entonces usa este verbo, pero a partir de la madera. Sea como sea, hay muchos ejemplos. Jeremías lo trae. Este verbo, por eso es también tan difícil, porque es crear, pero no es de la nada. Es un término, es a nivel lingüístico, sí, ya que a tu público quizás le interese ya tocando, digamos, aspectos más académicos. La misma palabra la tienes en arameo y ocurre el mismo fenómeno. La misma palabra la tienes en árabe, ¿sí? Barra en Ajá, árabe, aunque barra podría significar afuera. También se utiliza, por ejemplo, en el Corán, en la Sura 59 en el verso 4 utilizan este verbo. Y en el Targum, en muchos lugares. Incluso hay quienes proponen que esta palabra viene del acadio, que es como de la ujú, palabra
Baru o Banu, que los Banu eran personas que construían. Entonces de ahí hay una hipótesis que sale. La han refutado, pero solo para que sepan que por eso esta palabra es tan estudiada, pero dejémoslo en sí, crear. Aunque no es exactamente, es Exacto, para pensarlo. no es No es crear, por- no es crear, pero claro, dejémoslo en crear para que no. claro. Y la siguiente palabra es aún más, esta sí que es simple. Bueno, sí, Eh, es uno de los nombres de Dios, em, que también a nivel lingüístico la palabra El es Dios en casi todos los idiomas semíticos, como Allah, en el Islam y así. claro, Em, incluso de los dioses cananeos, El, tienes. Entonces esta raíz es como Elohim, ¿sí? Es una palabra que aparentemente está en plural, aún así el verbo bagá está en singular, lo cual es aún más extraño, porque mira, en hebreo, para los que conocen, cuando hay terminaciones en plurales, se ponen la im, por ejemplo, Elohim, por ejemplo, ajá, Yeled es uno y Yeladim son muchos, ujú, o, y así sucesivamente, ¿sí? Im. Pero es que acá el verbo está en singular, porque no dice bajo u, no dice borim, dice bagá, eso es en singular. Entonces ves que acá se ve la postura monoteísta del judaísmo, que esto sí vendría siendo una innovación de la Torá, que es esta postura, y aunque también, o llámenlo monolatría, como sea, es la postura de que estas fuerzas, porque la palabra el en hebreo significa fuerzas. Hay dos formas de escribir el con segol o con no recuerdo el nombre de la vocal, pero con fuerzas, una que fuerzas en el sentido de fuerzas naturales, o fuerza fuerzas, el, animal, o, no, no, como incluso como potenciales, se podría decir, ah, fuerzas potenciales, como conjuntos de algo. Por ejemplo, hay una palabra en hebreo, muvan me elav. Eso significa, eso es obvio. ¿Cómo así eso es obvio? Porque eso obvio significa que se justifica por sí mismo, por su propia fuerza se justifica. ¿Sí me entiendes? Como por su propia por su propia lógica, ya es lógico. Esa es la palabra ajá. él. Entonces, eso en plural eh, viene a hacerlo ahí lo que acabo de decir. Lo O trae no sea, solamente a nivel académico, sino lo trae también Ibn Ezra, que es uno de los grandes pensadores del pueblo de Israel. en, en el principio de la formó los potenciales, No, si es que, entonces, ahí, que la palabra Elohim es uno de los nombres de Dios. Así los judíos nos referimos a Dios. Hay varias formas, varios nombres que tiene Dios. Realmente tiene un nombre, pero esa es como nosotros nos referimos a Dios en una de sus tantas formas. A propósito, esta palabra también existió una traducción que se llamó la pseudo-septuaginta, ujú, o la que se conoce como la Septuaginta, que lo trae la carta de Aristeas, que se supone que el rey Ptolomeo llamó a los 72 sabios de Israel para que tradujeran la Biblia hebrea al sí, griego. Y a partir de ahí o a partir de que la Torá pasó a otro idioma, así es como ustedes tienen las traducciones de la Biblia. ¿Qué pasa? Que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Megilá, que cuando los sabios de Israel hicieron esta traducción, hicieron errores deliberados en la traducción. Y sí, este es uno de los errores que los sabios de Israel decidieron hacer. ¿Cuál es? Que invirtieron la traducción. Es decir, ahí en el versículo dice que Bereshit creó y dice Dios. Entonces, los sabios de Israel dijeron, un segundo, la gente va a pensar que hay algo que se llama Reshit que crea a Dios. Entonces lo mm, invirtieron y pusieron que Dios creó durante Bereshit a los cielos y la tierra. ah, Es decir, mm, cambiaron el orden de la traducción. Esto es a sí, nivel curioso. sí. Pero a nivel académico, creo que hay cierto consenso en que él es un dios ugarítico. Y Eh, sí, hay nombres, como te dije, el nombre él es un nombre semita, como decir que Allah es un dios del Islam. Entonces, no hay duda que la raíz él se refiere a una pero deidad. claro, pues Particularmente, sus vestigios arqueológicos más antiguos, según entiendo, no soy un especialista, son ugaríticos y hacía mención al dios principal de ellos, que tenían una especie de jerarquía, y el dios él era el principal.
No sé Sí, si había una tú, especie de panteón, lo que, exacto, sí, sí, a lo que se refiere, por ejemplo, ¿cómo se dice como el todopoderoso en español? ¿Cómo lo dirías tú? Una forma sencilla. el, el más, Dios, claro, Dios, claro, claro, así, Dios. mm, Pero Dios, si buscas la etimología, es de es Deus del griego, latín mm, y viene de Theos en griego. Y hay quienes proponen que es por Zeus, que también era ajá, el panteón griego, llamémoslo así, del Olimpo, claro, ¿sí? En el Olimpo, la deidad principal que era Zeus. Entonces de ahí, diríamos, no, cuando tú estás diciendo Dios, básicamente estás diciendo Zeus. Pero nadie está, mm, cuando la gente dice Dios, no está diciendo Zeus. ¿Quién cree en claro, mitología griega? No. Bueno, de hecho, sí hay personas que están tratando de hacer helenismo, pero por razones folclóricas, pero en fin. O sea, una religión helénica, pero nadie se refiere a Zeus cuando dicen la palabra Dios. Entonces, lo mismo ocurre con las formas lingüísticas, como decir él. Él es una forma semítica para referirse a una divinidad. En el caso de los hebreos, nuestra divinidad, como te dije, el nombre de Dios de Israel no es ese propiamente, hay otro nombre, pero esa es una de las formas en las que nos referimos a él. Hay otras formas, como Shindalet Yud, hay otras formas en las que nos referimos, pero tienes razón que a nivel cultural y antropológico, sí, este nombre sí lo encontrabas en el Panteón y así. ¿y cuál es tu creencia o este texto lo escribió directamente eh, el Todopoderoso o es una evolución de textos que fueron escribiendo los sabios del pueblo de Israel, creo sería en este caso? Es buena pregunta. ¿Mm? Nadie en el judaísmo dice que el texto lo escribió Dios. Nosotros no decimos que Dios escribió el texto, decimos que Dios transmite el texto, como que hay una Ujú. revelación. Em, Ahora, sobre el tema del Génesis en particular, em, entre los sabios de Israel hay quienes dijeron que